Buenas tardes todos, grupo de Nuevo Testamento 2, segunda etapa. Nuevamente, como ya lo hemos estado haciendo todo este tiempo, estamos nuevamente retomando nuestras clases para este nuevo semestre. Antes que nada quisiera hacerles el comentario de que ojalá y sea posible que ya hayan visto el mensaje que puse en el WhatsApp del grupo con relación a la forma en que se va a evaluar el semestre anterior. Les voy a pedir que por favor sean todos atentos y revisen el WhatsApp del grupo para que vean las fechas que tienen para entregar sus cuestionarios y pues a ver si tienen manera que me hagan saber que ya vieron el mensaje, que me pongan por lo menos su nombre ahí en el WhatsApp diciéndome que ya vieron el mensaje, para que yo vea quiénes son los que están pendientes, que puedan hasta no ser evaluados si es que no entregan sus cuestionarios. Si ustedes conocen los teléfonos de sus compañeros y tienen ocasión de verlos, por favor infórmenles que es importante que se pongan al corriente en sus cuestionarios para este fin de semana, que es el último día que tenemos para recibir sus cuestionarios. Bueno, pues hacemos nuestra pequeña oración de inicio para la clase y para entrar en materia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues como ustedes pueden ver, aquí ya le agregué a nuestro pequeño letrero del curso que estamos tomando, que ya es el segundo semestre, lo que conocemos como Nuevo Testamento 2, ¿verdad? En Nuevo Testamento 2 vamos a ver todo lo que son las cartas de San Pablo, las cartas pastorales, y pues algún pequeño tema extra que vamos a ver sobre los documentos conciliares. Bueno, pues entonces había yo dejado desde la última clase de Nuevo Testamento 1 una pequeña actividad que era importante que ustedes empezaran a ver. En nuestro libro, aparentemente, si ustedes se van al índice general, ahí nos dice que son 12 temas. En realidad no son 12, vienen siendo 14 temas, porque tenemos una introducción y el tema 0. Ya luego empieza el tema 1 y así se sigue hasta el tema 12. Pero realmente vienen siendo 14 temas. Algunos no están muy extensos, así que vamos a tratar de resumir 2, a ver si es posible que avancemos lo más que se pueda antes de que se termine este semestre. Bueno, pues entonces lo que yo había dejado de tarea es que en la página 7 ustedes me hicieran el favor de llenar ese recuadrito que estaba ahí. Tal vez no exactamente como está en la hoja, ¿verdad? Pero también les decía que era importante que leyeran en la parte 8, en la página 8 está otro cuadrito que tiene las mismas iglesias, puede decirse, y que ahí vienen una serie de citas bíblicas que nos iban a pintar el panorama de cómo estaban las comunidades a su inicio y los problemas que podían presentar, cuáles eran los mensajes más frecuentes en cada uno de los lugares, cuál era el compromiso que de alguna manera se establecía o que era necesario establecer en cada una de las iglesias y otros pequeños detalles. Bueno, pues para irnos rápidamente, yo tengo ya aquí un breve resumen de las citas bíblicas, en donde estoy, pues haciendo como que un resumen. No transcribo las citas bíblicas porque, pues imagínense, sería muchísimo. Y no se trata de que recopiemos la Biblia por fragmentos en nuestra libreta, sino de que nada más comprendamos de qué se trata la cita y de que nosotros pues saquemos un resumen que sea lo que nos quede más claro, ¿sí?
Vamos a ver, en Hechos 2 del 22 al 36 nos dice, en lo que es la iglesia de Jerusalén, dice, primer discurso de Pedro, proclamación de la muerte y resurrección de Jesús, y nos indica el cumplimiento de la escritura en Jesús. Se recuerdan que después de que llega el Espíritu Santo es cuando Pedro sale a hablar a todo el pueblo, y entonces pues ya les deja bien establecido quién es Jesús, que Jesús fue muerto, que Jesús resucitó y que obviamente en Jesucristo es el Mesías esperado y que entonces en él se cumplieron todas las escrituras. En Hechos 5 del 25 al 32 nos dice, el evangelio sigue avanzando aunque los apóstoles siguen sufriendo persecuciones. En Hechos 2:32, Pedro da testimonio de la resurrección. En Hechos 3:15, Pedro y Juan reafirman su testimonio de la resurrección de Jesucristo. Hechos 4:10, un hombre es sanado por el nombre de Jesucristo resucitado. O sea, empiezan a hacerse los milagros. Los apóstoles empiezan a hacer milagros en el nombre de Jesucristo. Hechos 5:30, se sigue afirmando que Dios resucitó a Jesucristo. Hechos 4:20, no puedes callar lo visto y oído. Hechos 5:32, el Espíritu Santo es dado a quienes obedecen a Dios para dar testimonio de Cristo. Hechos 5:42, Jesús el Mesías es proclamado en el templo y en los hogares. Hechos 2:44-45, todos los que creían se convertían y vendían todo para compartir con todos según sus necesidades. Hechos 4:32, la comunidad de fieles tenían un mismo corazón y todo era de todos. Hechos 4:34, del 34 al 37, ninguno sufría necesidad porque todos vendían sus propiedades y entregaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo repartieran según las necesidades de cada uno. Este versículo a mí me parece como que hay que prestarle una especial atención, donde nos dice Hechos 2:42 y 46 a 47. ¿Qué nos dice aquí? Que eran constantes en 4 cosas: en la enseñanza, en la fracción del pan, en la convivencia fraterna y en la oración. Todo ello con alegría y sencillez. Esas son las 4 cosas con las cuales los apóstoles se dan a la tarea de hacer crecer la palabra hasta donde ellos tienen oportunidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Fracción del pan. O sea, ¿qué quiere decir? Antes que nada, se reunían a la enseñanza, tenían que aprender. 2, a la fracción del pan, lo que nosotros conocemos ahora como Eucaristía. 3, a la convivencia fraterna, o sea, es convivir, llevarse bien con los demás, vivir en comunidad, establecer reglas en donde todos se ayudaban unos a otros y vivían de la mejor manera apoyándose mutuamente. Y la oración, que es lo que los alimentaba y los sostenía para seguir en ese caminar. Esto es lo que sucedía en Jerusalén. En Antioquía, nos dice Hechos 11 del 20 al 21, el evangelio se expande entre los gentiles griegos a través de chipriotas y cirinenses. En Hechos 11:26, Pablo y Bernabé trabajan mucho en Antioquía y por vez primera son llamados cristianos. Hechos 11:27 y al 13:1. De Jerusalén se desplazan a Antioquía profetas y maestros. Hechos 13 del 2 al 3, el Espíritu Santo elige a Pablo y Bernabé para una misión especial, esto entre el ayuno y la oración. Hechos 11 del 28 al 30, cuando sabían de una desgracia a través de los profetas, los discípulos se unían para ayudar a sus hermanos necesitados. Hechos 11, 26 al 15:35, en Antioquía se inicia la acción sobresaliente de Pablo y son ya conocidos generalmente como cristianos. Antioquía se convierte así en el centro de la iglesia en el mundo griego. Esto sucedía en Antioquía. Corinto. En la iglesia de Corinto, en 1 de Corintios 12,
4:31, Pablo pone orden y explica que el Espíritu Santo es el mismo y se da a todos en diferentes dones, ministerios, obras, etc. Y todos son importantes y necesarios para el provecho común. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, con funciones definidas y bien precisas que no pueden considerarse inútiles o menos importantes unas que otras. Primera de Corintios 1 del 11 al 13. El bautismo lo recibimos de Cristo sin importar por quién fue aplicado, ya que la importancia supuesta y humana que le demos a las personas no debe de dividir a Cristo. Primera de Corintios 6 del 6 al 10. No debe haber discusiones porque terminan llegando a jueces paganos. Es mejor perder o ceder algo con el hermano. O sea, aquí Pablo reprende a los corintios porque tienen problemas y en lugar de buscar la solución de manera interna, acuden a jueces paganos para darles solución. Entonces, de eso es de lo que se trata. Primera de Corintios 11 del 17 al 22. Las reuniones de la iglesia no deben ser usadas para dividir o para lastimar a otros hermanos, sino para compartirlo todo. ¿A qué se refieren? A que ellos acostumbraban en la convivencia fraterna que tenían previa a la Eucaristía. Como todas las cosas, los seres humanos, pues a veces caemos en errores. Entonces empieza a ver aquello de que pues todos llevan lo poco que tienen para compartir, pero había personas que pues empezaban a ver las diferencias y a menospreciar a quienes llevaban cosas más sencillas o menos, o a quienes no llevaban definitivamente, y entonces empieza a marcarse esa diferencia de el aspecto material, económico, ese tipo de cosas. Y entonces Pablo también los reprende como para decirles, coman en sus casas, no tienen que venir a hacer comilonas aquí antes de que empiece la Eucaristía, sino aquí lo que tienen que hacer es, si van a venir de manera sencilla y fraterna a compartir con todos los demás y especialmente con los más necesitados. En Primera de Corintios 1 del 19 al 24 y 26 nos dice que la sabiduría humana no es la que edifica al hombre, sino la sabiduría de Dios, pues el hombre pide milagros y la sabiduría de Dios nos hace contemplar y proclamar a un Jesús crucificado. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Fíjense que leyendo el libro de Santo Tomás de Kempis, él decía que para Dios es más importante el amor que tú sientas que el conocimiento que tú tengas. Entonces aquí nos está hablando de que el conocimiento no es importante porque el conocimiento que aquí del que están hablando es un conocimiento humano, que es mucho más importante conocer la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios viene a través de proclamar a Jesús crucificado, resucitado y de la convivencia fraterna amando a nuestro prójimo. Entonces, es muy interesante leerla, ¿sí? Primera de Corintios 2, del 5 al 7. La fe debe apoyarse en el poder de Dios, no en la sabiduría humana. En Primera de Corintios 13, del 1 al 8, el amor es lo más importante, pues toda acción sin amor es nada. Es más importante el amor que hacer milagros. En Primera de Corintios 3, del 16 al 17 nos dice, nosotros, cada uno, somos el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y todo lo que hagamos contra nuestro cuerpo es hacer algo contra Dios. Primera de Corintios 10, del 14 al 22. La sangre y el cuerpo de Cristo es lazo de unión entre los hombres para con Dios. No podemos estar unidos a veces con otros que no sea Él. Primera de Corintios 11, 23 a 29. Debemos examinarnos para no comer indignamente el cuerpo del Señor o beber su sangre, pues al hacerlo estaríamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. Tenemos que ser muy cuidadosos analizándonos a nosotros mismos, cómo está nuestra amistad con Dios, cómo está nuestra pureza interior para poder acercarnos a la Santa Eucaristía.
Primera de Corintios 15, 3 a 8 y 14. La transmisión apostólica de la Buena Nueva es fiel y se debe creer fielmente, pues si en algo se duda, no se ha acogido completamente. La resurrección es real, pues de no creerse en el hombre, tampoco se cree en la resurrección de Cristo. Y si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Aquí, ¿por qué estaba diciendo esto? Pues porque se está dirigiendo a los griegos que no creen en la resurrección. Se está dirigiendo seguramente a personas dentro de los grupos que estaban fuertes en ese momento, eran los saduceos y los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos no. Entonces, por eso es el comentario aquí de San Pablo, en donde él dice, si el hombre piensa que nada más tiene esta vida y no cree en la vida después de la muerte a la cual vamos a resucitar, pues entonces también no creen en la resurrección de Cristo. Y si no creen, y si nosotros como católicos, como cristianos, no creemos en la resurrección de Cristo, nuestra fe no tiene sentido. Porque entonces no estamos creyendo en una vida después de la otra y pues no tendría sentido nuestra vida, ¿verdad? Hablábamos en clases anteriores que estaríamos como los animalitos, ¿verdad? Nos morimos, nos entierran y todo se acabó. Pero nosotros sabemos que tenemos un alma, un espíritu que va a resucitar a otra vida en donde vamos a ser enjuiciados por Dios. Bueno, en Roma, la siguiente iglesia, esto que acabo de leer fue en la iglesia de Corinto, ahora vamos en Roma. Dice, en Hechos 28 del 14 al 15, hay gusto al recibirlos. O sea, nada más menciona que eran muy bien recibidos los apóstoles ahí. Hechos 28 del 28 al 31, reciben a todos los que acuden a Cristo. O sea, los apóstoles están abiertos a recibir a todos aquellos que quieren conocer a Cristo. En Romanos 12 del 3 al 8, los dones que se reciben no son para motivo de orgullo ni para soberbia personal, sino para ponerlos al servicio de la comunidad. Aquí pues vamos a hacer recuerdos a Jesús entre lo mucho que habló de los talentos, habló de muchas cosas que nosotros recibimos, pero todo aquello que nosotros recibimos no debemos de tomarlo como que Dios nos los da para nuestro uso personal solamente, para que lo ocupemos en busca de nuestra salvación, sino también para buscar la salvación de nuestros hermanos, poniendo al servicio de los demás esos dones recibidos. En Romanos 13 del 1 al 7. Todo lo que posees no lo obtienes por méritos propios, sino porque Dios te lo da. Por tanto, no hay que envanecerse ni hacer mal uso de ellos. Este está muy unido con el anterior. O sea, no tomes los logros personales como que tú eres un buenazo y todo lo has conseguido tú. Tú no tienes más que aquello que Dios permite que tú tengas. Lo has recibido de Dios, por lo tanto no te sientas orgulloso ni soberbio. Tienes que ponerlos al servicio de tus hermanos, no solo de tu salvación, sino también de la de los demás. Romanos 1 del 1 al 7. De Cristo recibimos la gracia y el apostolado. Por esa razón hay que ser obedientes para predicar con fe. Romanos 15 del 5 al 7. Debemos ser pacientes y amorosos con nuestros hermanos, acogerlos igual que Cristo nos acoge a nosotros y todo ello para gloria de Dios. Hemos hablado mucho de que no debemos de juzgar, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser pacientes y amorosos con nuestros hermanos y así como Dios nos perdona, así como Dios nos acoge con amor, así tenemos que tratar, por lo menos de acoger a nuestros hermanos, sin juzgar. Bueno, pues entonces nos vamos a lo que sería el tema 0. Con esto finiquitamos lo que es la introducción y nos vamos a lo que es el tema 0. Las cartas paulinas y cartas católicas, que es el tema que sigue. Dice, más que nada, yo me voy a que les hago una pequeña reseña de quién es San Pablo y ya luego nos abocamos a contestar los cuestionarios, ¿sí? En el tema 0 vamos a ver quién es San Pablo. Presentemos antes que nada a San Pablo apóstol.
¿Cuáles son los datos cronológicos? Bueno, pues San Pablo nació en Tarso de Sicilia, en el seno de una familia judía de la diáspora. Alguien podría decir que es la diáspora. La diáspora se le llama al movimiento en donde todos los judíos se dispersaron y se fueron muchos a Palestina, salieron de Palestina y se fueron a muchos lados, o sea, se fueron a vivir. Entonces se dispersaron, se salieron de Palestina y se distribuyeron en muchos lados. Pero estos judíos son bien conocidos porque tenían algunas particularidades. Eran judíos que no se mezclaban con otros pueblos, que que no cayeron en lo que sería la idolatría porque no adoptaron costumbres ni dioses ajenos, paganos, ¿sí? Y vivían en colonias, o sea, vivían en grupos. A donde llegaban no es que uno se fuera acá y el otro se fuera hasta allá, sino llegaban a algún lugar, pero llegaban en grupo, vivían en comunidad, dice, y se ayudaban unos a otros. O sea, esa unión fraterna que no se pierde aún cuando salen de Palestina, ¿sí? Entonces, San Pablo nace en el seno de una familia que había salido de la diáspora y que se había ido a establecer a lo que es Tarso de Cilicia. Bueno, proseguimos. Venía de una familia rica y acomodada, ya que esto se deduce del hecho de que su padre, de San Pablo, tuvo la posibilidad económica de comprar la ciudadanía romana para San Pablo. Es como si ahorita dijéramos, si se pudiera comprar la ciudadanía estadounidense, imagínense cuánto nos costaría a cada uno, ¿verdad? Bueno, pues serían muy pocos los que tendrían los medios para podérsela comprar. Estoy hablando de un porcentaje entre el total de la población mexicana, pues serían muy pocos los que tendrían acceso a ello, o solamente las familias de buenos recursos económicos, que es lo que le pasó en el caso de San Pablo. Por eso es que su padre le compra la ciudadanía romana. Dice, no se sabe exactamente su fecha de nacimiento, se estima que fue alrededor del año 5 después de Cristo, ya que al morir Esteban, el primer mártir cristiano, a San Pablo se le conoce, se le nombra en los Hechos como un hombre joven. Y este nombre se les daba solamente a los judíos que eran menores de 30 años aproximadamente. Porque inclusive dentro de lo que podemos saber es que por eso Jesús empieza su ministerio hasta los 30 años, cuando él ya puede tener acceso a leer en las sinagogas los rollos santos. Entonces, al leer él los rollos de los profetas, es cuando él va a empezar su ministerio proclamando la venida del reino. Y entonces, al ser mencionado que San Pablo era un hombre joven que le dan las ropas de San Esteban o de las otras personas para sacrificar a Esteban, entonces se da por sentado que era un hombre de menos de 30 años. Entonces estamos hablando de que sacando cuentas, dice, pues ha de haber nacido como por el año 5 después de Cristo, ¿sí? Aproximadamente. San Pablo murió aproximadamente en el año 64 después de Cristo en la ciudad de Roma. Él muere decapitado. Su nombre semítico, ¿sí? Es de él venía de la tribu de Benjamín, entonces su nombre semítico es Saulo. En hebreo se le conoce como Saúl y en griego él cambia su nombre al nombre de Paulos. ¿Por qué cambió su nombre? Porque para los griegos el nombre de Saulo sonaba mal, ya que para los griegos el nombre de Saulo se aplicaba a los individuos que tenían ciertas inclinaciones afeminadas. Por eso San Pablo cambia su nombre de Saulo a Paulos o Pablo, como ya lo conocemos nosotros. Dice, siendo adulto se agrega al grupo de los fariseos y dice, ¿y quiénes eran los fariseos?
Un grupo que en el siglo II antes de Cristo se formó más o menos por esos periodos. Era un movimiento laico que pretendía formar hombres puros al interior de Israel. La palabra fariseo se deriva de parush, que significa separado, sinónimo de kadosh, que significa santo. Se impusieron como únicos representantes del judaísmo ortodoxo después de la destrucción del Templo de Jerusalén por el año 70 después de Cristo, en la época de San Pablo. Dice, el movimiento fariseo contaba con alrededor de 6,000 miembros que ejercían una gran influencia gracias a sus doctores de la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Que San Pablo se une a este grupo de los fariseos cuando ya es un hombre adulto, y este grupo de los fariseos era un grupo de personas que estaban convencidas que debían de vivir en santidad. Se les considera en algún momento como que muy unidos o muy enlazados con lo que conocemos como los esenios. Sí, entonces ya podemos tener una idea de que eran unos judíos que cumplían la ley mosaica, pero al punto, de manera exacta, y que además eran gentes muy, muy preparadas, ¿sí? Bueno, proseguimos. Pablo ejerce el oficio de tejedor de tiendas de silicia. De silicio. ¿Qué quiere decir? El silicio es, dice, una tela muy fuerte hecha con pelo de cabra, usada para las tiendas de los nómadas. Ese era su oficio, que de hecho es un oficio que ejerce Pablo cuando ya anda en su ministerio. Vamos a encontrar en algunas citas que él hace, que él menciona que él podía vivir exigiendo que se le diera un apoyo porque pues él estaba sirviendo a la palabra. Pero él dice, yo nunca he querido ser una carga para ustedes. Ustedes son testigos de que yo he trabajado todo el tiempo para conseguir mi sustento. Y al revés de pedir, él daba cuando le era posible, ¿sí? Entonces, ahí es donde está marcada su actividad o el oficio que él tenía. Fue educado directamente por el rabí Gamaliel y se convirtió a sí mismo en un rabí judío posteriormente. Él escribió, según la tradición, 13 cartas a las iglesias que fundó, aunque 6 de esas cartas están de dudosa autoría. ¿Qué quiere decir? Que pues ahora con todos los estudios que hacen los exégetas y demás, pues se pone en duda que esas cartas las haya escrito San Pablo, aunque tienen toda la estructura y todo el estilo de San Pablo. Entonces, pues seguramente que si no las escribió San Pablo, las han de haber escrito algunas personas que hayan convivido con él y que hayan absorbido de alguna manera todas sus enseñanzas y su forma de escribir. Pero bueno, mientras nosotros no nos vamos a meter en ese aspecto, solamente vamos a considerar que todas estas cartas que se tienen tradicionalmente de autoría de San Pablo, nosotros las vamos a seguir considerando de San Pablo, aunque hacemos esta mención. Dice, ¿sobre qué temas escribió San Pablo? Bueno, pues vamos a ver, en términos generales, él escribe sobre la salvación y la justificación por la fe, sobre el bautismo como inserción al misterio pascual de Jesús, sobre la vida en el Espíritu, la unidad en la comunidad de Cristo, sobre la sabiduría divina, el matrimonio y la virginidad, la Eucaristía, los carismas y la caridad, la resurrección, lo inútil que resultaba la ley, el plan divino de salvación, Cristo, cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el abajamiento de Cristo, modelo de unidad, superioridad de Cristo sobre la creación, parusía y actitud de vigilancia, el ministerio y su oración, falsas doctrinas, actitud cristiana, oración litúrgica, sufrimiento del apóstol, deberes del cristiano y Jesús en las divisiones sociales. Entonces, como podemos ver,
pues mucho se ha hablado de que los evangelistas nos dejan dichos y hechos de Jesús. Pero así como San Juan en su momento fue muy teológico y nos hizo explicaciones más profundas de aspectos muy definidos de lo que dijo e hizo Jesucristo, así también San Pablo, él no nos va a narrar pues nada de lo que ya estaba escrito en los evangelios, pero él se va a ir a la cuestión profunda de explicarnos el significado de de gran parte de lo que hace Jesús, pero ya adaptado a la vida de las primeras comunidades y que hasta nuestros tiempos pues sigue muy vigente, ¿verdad? Dice, las cartas de San Pablo son los escritos más antiguos que se tienen con relación a las primeras comunidades cristianas del año 50 al 60 después de Cristo aproximadamente. O sea que al principio, pues ya hemos visto en el curso anterior en qué año se escribieron los evangelios. Los evangelios prácticamente se escribieron posteriores a las primeras cartas de San Pablo. Sí, o sea que por eso dice aquí que son los primeros escritos, los más antiguos que nosotros conocemos con relación a Jesucristo, ¿sí? Esclavitud de los judíos. A ver, aquí hablamos anteriormente de quiénes eran los judíos de la diáspora. Sí es importante que quede claro que los judíos vivieron varios periodos de esclavitud. En este caso, la que tenemos súper presente es la que estuvieron con los egipcios de donde son liberados por Moisés. Después estuvieron presos nuevamente por los caldeos, esclavizados por los caldeos, luego por los asirios y después por medos y persas. Y al final, pues por quienes estaban con una esclavitud entre comillas, por los romanos, ¿sí? Entonces ya vimos que el pueblo judío siempre ha sido un pueblo con muchas persecuciones, que ha sido un pueblo lleno de bendiciones por Dios, porque era el pueblo elegido, también ha sido un pueblo rebelde, podría decirse. Y entonces esto los ha llevado las múltiples caídas que de alguna manera son la manifestación de nuestra propia vida, que también tenemos caídas todos los días y a cada momento. Ellos también tuvieron sus caídas como pueblo y entonces pues tenían llamadas de atención muy severas que venían a través de esos pueblos que los esclavizaban, ¿verdad? Y de esos ellos van regresando de los exilios, son liberados en su momento y ellos se van afianzando más en su fe, aunque de alguna manera se perdió en algún momento el aspecto espiritual y se fueron a lo que era el cumplimiento de la ley. Vamos a ir mirando luego eso poco a poco. Entonces, como vieron, ya tenemos un esquema muy generalizado de lo que es San Pablo, ¿verdad? Como que, pues ya tenemos una imagen de un señor con una gran preparación, un hombre con un carácter muy fuerte, una persona con un celo terrible por lo que es el nombre de Yahvé, el cuidado. Gran parte, recordemos que la persecución que hace a los cristianos en su momento es a todos los convertidos, es porque él está convencido que lo que está haciendo es correcto y está convencido que es correcto porque en su opinión estaban atentando contra el nombre de Dios. En el caso de Jesús, había atentado contra Dios al reconocerse hijo de Dios. Entonces, el convencido de que había blasfemado, pues entonces se va contra todos aquellos que se convierten y que son seguidores de Cristo. Entonces, no lo hace por maldad en sí, sino lo hace porque él es muy celoso del Dios de la fe que él profesa. Bueno, entonces en la página 13 tenemos un cuestionario, que el primer cuestionario que nos hace unas preguntas que ya podemos contestar ahorita con la reseña que ya hicimos de San Pablo y nos hace, primera pregunta,
¿Cuántas y cuáles cartas forman el epistolario paulino según la postura tradicional? Hablamos de 13 cartas, ¿verdad? Entonces son carta a los romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filemón, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Primera de Tito, o la única de Tito, y Filemón. Ahí están las 13 cartas. Luego nos dicen la pregunta 2. Hay ciertas dudas de 6 cartas sobre su autenticidad paulina según la investigación actual. ¿Cuáles son? Las 6 cartas que están en duda son la carta a los Efesios, carta a los Colosenses, carta a los Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta a Tito. Entonces ya vimos cómo esas son las cartas que están en dudas. La de Tesalonicenses es la primera, la que está en duda. Luego dice, pregunta 3, descubrir la estructura o el plan de las cartas de cómo están escritas. Bueno, pues dice, ¿qué es lo primero que escribe? El saludo. Luego, la acción de gracias o súplica. A Dios, desde luego, ¿sí? Luego, cuerpo de la carta. Ahí es donde ya sí les dice, a ver, les estoy escribiendo por esto y esto otro más, y luego les da toda la argumentación en base a lo que Cristo trajo, en base a lo que Cristo dijo e hizo, en base a eso es la argumentación. Recuerden que mientras él está escribiendo sus cartas, pues no había Biblia, ¿verdad? No había evangelios. Había todo lo que él conocía como buen maestro judío, como buen fariseo que se sabía la ley al dedillo, pues entonces él por eso puede hablar con tanta autoridad sobre el cumplimiento de Cristo, sobre las Escrituras y el significado en donde se están cometiendo las fallas y los errores, pues porque recordemos que nosotros ya tenemos bases, ya tenemos las Sagradas Escrituras, ya tenemos los sacramentos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos muchas armas y mucha ayuda para poder interpretar la palabra. Pero en ese momento las primeras comunidades no tenían ese apoyo. Empezaban a tenerlo, pero pues no estaba así como que tan profundo. Entonces San Pablo, con ese gran conocimiento y con esa gran con esos dones que Dios le da, ¿sí? Con esa preparación que él tiene, él la utiliza para explicarnos y para adaptar esas enseñanzas a la vida de las primeras comunidades y que, como les decía hace un momento, pues siguen vigentes hasta nuestros días. Los tiempos no cambian, el ser humano sigue cometiendo los mismos errores, tenemos las mismas debilidades y caemos con la misma frecuencia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver. Si ustedes quieren hacer un chequeo, fíjense que podemos, abran una carta, la que a ustedes les guste. Miren, yo por ejemplo me voy a ir, vamos a ver la Primera de Corintios. Y van a ver que vamos a señalar, por ejemplo, dice, acción de gracias, dice, primero saludos. Y vean cómo en el capítulo 1 de la epístola a los romanos nos dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas. O sea, él da todos sus antecedentes, como que hace su carta de presentación. O sea, sepan quién soy, ¿sí? Y ya luego nos dice, a vosotros gracia y paz. Me estoy yendo hasta el 1:7. Dice, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empieza. Ante todo doy gracias a mi Dios. Ahí está, empieza en el 8, acción de gracias y súplica.
Sí, entonces está en nuestra Biblia de Jerusalén, inclusive el nombre de las pericopas nos lleva de la mano en la estructura de las cartas de San Pablo. Ahí empieza: ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Empieza ahí a dar toda la acción de gracias y súplicas. Luego nos vamos a donde dice 1, versículo 16, y ahí ya empieza el cuerpo de la carta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ahí empieza el motivo. A ver, yo les estoy escribiendo, dice: pues no me avergüenza del evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea, ¿qué quiere decir? Que el primero es, a todos tenemos que ser valientes y estar bien ciertos de lo que creemos y no sentirnos avergonzados de aquello que creemos. Y luego nos dice en 1:18, nos dice: los gentiles objeto de la cólera de Dios. Ahí es donde empieza. Fíjense que ahí todo viene, es todo el motivo. ¿Por qué les empieza a decir? Dice: en efecto, la cólera de Dios se revela, en el 18, estoy hablando. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. O sea, los está reprendiendo porque él se entera de que hay varias anomalías y varias injusticias. Entonces, ese sería el motivo. Sí, el cuerpo de la carta se divide, todavía hay una segunda subdivisión. El cuerpo de la carta está en motivo y argumentación. Entonces, primero nos está dando el motivo, o sea, ¿por qué te hablo? Y luego va dando la argumentación, o sea, ¿por qué te digo que esto está mal? Porque Cristo dijo e hizo esto y esto otro más, y te da toda la argumentación. Entonces ya vimos cómo primero te da el motivo, o sea, es ¿por qué te corrijo? O sea, ¿por qué te regaño? Y luego, ¿por qué cuál es el motivo del regaño? Y luego, ¿por qué te digo que estás haciendo mal? Y te doy las bases para que tú veas por qué estás haciendo mal. Esa es la argumentación. Y luego hasta el final de la carta, si nos vamos al final de la carta dice: últimos consejos. Vean ustedes en lo que sería el ministerio de Pablo en el capítulo 15. Comentarios de esperanza y motivación. Sí, dice, son los últimos consejos. Ahí es donde les empieza a decir. Dice: nosotros los fuertes debemos de sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. O sea, ya les está diciendo, o sea, a ver, ya los acabé de reprender, ahora por favor, nosotros que somos los fuertes, nosotros que tenemos el conocimiento que Dios, que estamos conscientes de ese amor tan grande que Dios nos tiene, o sea, nosotros somos los que tenemos que ser el sostén de aquellos que son débiles, que flaquean, que se caen, que cometen más faltas. Tenemos que darles la mano, o sea, no juzgarlos, no castigarlos, darles la mano y ayudarlos a levantarse y ser la esperanza, ser el motivo, dar testimonio de la palabra para que ellos vuelvan a retomar el camino. Y si nos vamos hasta donde dice, aquí por ejemplo dice recomendaciones y saludos en el capítulo 16, es donde ya vienen lo que vendría siendo la despedida, ¿sí? Os recomiendo a fulanito, por favor no hagan esto, vayan a visitar a aquellos, dice, os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencreas, recibidle en el Señor de una manera digna de los santos y asistidle en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Y ahí empieza a describir todas las bendiciones y todo. Saludad a mi querido Epéneto, primicias del Asia para Cristo. Y así va, ya se está despidiendo, ¿sí? Al final nos dice aquí tenemos una pequeña perícopa que nos habla de lo que es la doxología. Dice: a aquel que puede consolidaros conforme al evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio,
mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, a Dios, el único sabio, por Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y se acaba la carta. Entonces ya vieron cómo tiene exactamente la estructura que acabo de leer. O sea, tiene el saludo, la acción de gracias, luego el cuerpo de la carta, ese cuerpo de la carta con el motivo de la llamada de atención o el motivo de la escritura de la carta y la argumentación que él da sobre aquellas llamadas de atención, luego los últimos consejos y al final la despedida. Bueno, pues entonces con calmita ya vieron y nos vamos a lo que vendría siendo el último cuestionario. Nos dice aquí, si nosotros nos vamos a lo que dice aquí 7, dice que leamos el texto de 1 Corintios 9 del 16 al 18. Dice, en esta lectura nos está hablando, dice 1 Corintios 9 del 16 al 18, ¿dónde le escribí? Aquí no está. 1 Corintios 9 del 1 al 25, del 16 al 18. Ay, caray, me la comí. No, sí, aquí está. ¿De qué nos está hablando esta? Ya saben que yo no se las voy a transcribir, ¿eh? Yo nada más les doy un resumen de qué es de lo que trata. Dice, en el versículo 16 nos dice que tenemos que predicar el evangelio, fíjense lo que dice San Pablo, predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y ay de mí si no predicar el evangelio. O sea, es un deber, es una obligación lo que tenemos que hacer de predicar el evangelio. Y luego nos dice, si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa, mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si él hubiese ido a predicar, dice, porque él tenía el gusto de ir a hacerlo, pues se merecía que le pagaran porque iba y hacía las cosas por gusto nada más. Pero dice, como lo estoy haciendo porque me mandaron a hacerlo, no porque yo haya decidido venir, sino porque me mandó, Dios me mandó a hacer entonces tengo que cumplirla sin derecho a pago porque es una misión que me están encomendando. ¿Sí? Y luego nos dice al final, ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el evangelio, entregándolo gratuitamente y renunciando al derecho que me confiere el evangelio. O sea, dice, pues lo hago de manera gratuita, no voy a cobrar nada porque eso es lo que me mandaron a hacer y yo nada más estoy cumpliendo con un mandato que me dieron. No lo estoy haciendo por gusto, lo estoy haciendo porque es lo que me mandaron a hacer, es mi misión. ¿Qué nos enseña aquí con esto? Dice, ¿cuál es la reflexión de esto? La que ustedes saquen, ya saben que estas son preguntas abiertas y espero en Dios que haya la oportunidad en su momento de que las podamos confrontar y platicar. Pero si no, ustedes sacan sus conclusiones y escuchen la mía. Dice, ¿cuál es la reflexión de estos tres versículos? Dice, predicar el evangelio es un deber para cada uno como católico, pero sobre todo como bautizado. En el segundo versículo, o sea, esto es con relación al versículo 16, con relación al versículo 17 dice, lo que gratis y por amor recibiste, gratis y por amor debes compartirlo con los demás. ¿Sí? O sea, no vamos a estar esperando un pago para para tratar de salir a proclamar el evangelio. Es un deber, como dice San Pablo. No es porque tú quieras hacerlo, es porque es un deber que tienes, es una misión que Dios te da desde el momento en que te bautizas. En el versículo 18, lo que nos está tratando de decir es, no debes esperar ninguna recompensa material, pues la única recompensa valiosa e importante es la que Dios nos hace y es la salvación. ¿Qué más quieres?
Sí, bueno, pues con esto aquí me voy a detener. Ya vieron que nos echamos los dos primeros temas, la introducción y lo que es el famoso tema 0, ¿sí? Para que podamos empezar para la próxima clase, ya vamos a empezar con el tema 1, la formación y la vocación de San Pablo como apóstol. Van a ver que ya ahorita con esta pequeña introducción que vimos, ya prácticamente ya vimos también el tema 1, porque si ustedes se van a la página 22, allí les está hablando de la biografía de San Pablo. Ya la vimos, ¿sí? Y luego nos está hablando de lo que ahorita yo ya les comenté, ¿sí? Los temas que él toca en todas sus cartas, que ya se las resumí. Y luego, pues nada más, aquí nos dice que la afirmación del conocimiento es mediante la participación de los alumnos. Y entonces, pues ya vimos hasta el tema 1, ¿cómo ven? Fíjense, así que para la próxima clase, espero que contesten, les voy a contestar ya nada más de la página 25, el punto 7, no es cierto, ya no voy a contestar cuestionario porque ese es un cuestionario personal, vida personal y comunitaria. Bueno, pues entonces para la próxima, lo que queda de tarea va a ser el cuestionario que está en la página 31, y en la página, el último del tema 1, del tema 2, que está en la página 38-39.5, que dice afirmación del conocimiento. Y ya, o sea, ¿qué quiere decir? Que hoy vimos la introducción, tema 0, 1 y 2. ¿Sí? No nos vamos a detener porque si ustedes tómense la molestia de leer los temas y van a ver que lo que ahorita resumí y platiqué es lo que abarca los dos temas, ¿sí? Más bien los 3 temas, ¿sí? Por favor. Y para la próxima ya vamos a ver el tema 3. Ay, no es cierto. Tema 2. Los viajes misioneros de San Pablo. Es que con esto de que tenemos tema 0 yo me hago camotes, pero bueno, es tema 2. Los viajes misioneros de San Pablo en la página 27. Con esos empezamos. Por favor, traten de leerlo para que cuando yo se los platique ya lo comprendan con más facilidad. Vuelvo a insistir, por favor, si tienen preguntas, porque yo me quedo así como que a veces desangelada de que ni siquiera sé si ven los videos, porque nadie me pregunta. Nadie me pone ahí un comentario que yo me quedo dudando. Dije, una de dos, o soy experta explicándoles, o de al tiro no me entienden nada, porque por eso pues ni me preguntan, o no los ven, simplemente, ¿sí? Entonces, por favor, sí les suplico que me pongan por lo menos ahí, si me gustó, no me gustó, cuando vean el video, pónganle, como dicen ahí, pónganle like, para que yo cuente los likes por lo menos y diga yo, pues sí, ya lo vieron todos. Sí, porque no tengo manera, no hay otra manera. Esta situación nos tiene un poquito a ciegas en relación qué tan bueno es el avance de ustedes o qué tan correcta es la forma en que yo les pudiera estar explicando y proyectando lo que dice nuestro texto. Bueno, pues nos despedimos de la Virgen Santísima con una breve oración. Perdón porque estos videos sí ya van a estar haciendo alrededor de cerca de 1 hora, de 50, 45 minutos, no sé. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos un poquito atrasados en el empiezo del segundo curso debido a que tuvimos que concluir el primero, ¿sí? Bueno, entonces nos despedimos de la Virgen. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan excelente semana, señores. Ojalá sí tengan manera de contestarme. Buena semana, ¿eh?